Bien, saludos, buenos días. Bienvenidos nuevamente a otra clase del curso de métodos de investigación. ¿Escuchan y observan bien? Buenos días. Sí, licenciado, se mira bien. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, un anuncio antes de empezar. Lastimosamente el día de ayer se nos cortó la videoconferencia. O sea, quedó grabada hasta donde hablamos, ¿verdad? Que más o menos unos 43 minutos, algo así. Pero no deben preocuparse porque igual, o sea, se va a subir la presentación, pero, perdón, el video, pero a la vez yo estoy ya preparándoles las presentaciones para que este fin de semana yo se las pueda subir, de los primeros temas, como para que de forma resumida, de forma sintética, ustedes puedan como leerlas y cubrir la parte que corresponde hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que en esas presentaciones usted va pues a tener ahí una síntesis de lo que es el método científico, el proceso de investigación, también lo que estábamos hablando ayer, de los enfoques que se utilizan en investigación científica para pues plantear una investigación, resolver una pregunta o un problema y plantear soluciones igual. Y hoy vamos a continuar con algo de la idea y el planteamiento del problema una vez que pues tenemos algo claro qué es lo que queremos estudiar, qué es lo que queremos hacer. O sea que el mensaje aquí es que no les he subido presentaciones, pero es porque he estado preparando esas presentaciones. Entonces, de la manera más sintética posible, para que pues no sea ni tan largo, ¿ya? Ni tan largas, ni tan complicadas de leer, de estudiar, porque claro, hay que estudiarlas, hay que aprender conceptos, hay que aprender ideas, etcétera, para luego aplicarlas en la práctica. Pero bueno, entonces eso es un aviso, ¿verdad? O sea, no tienen que preocuparse. Estamos avanzando, no crean que no. Bien, ahora, este meme me llamó la atención. Eh, bueno, de hecho, fue construido, creo, por un compañero de biología. Dice, cuando entras a metodología de la investigación, una hora en esta clase son 7 años en la Tierra, literal, ¿verdad? Literal porque en realidad en un curso de 3 meses se tiene que ver lo que normalmente se vería en por lo menos unos 7 meses, literalmente. Entonces, en el curso hay mucho que aprender y mucho que aplicar, pero estamos en este proceso y lo vamos a lograr, ¿verdad? Vamos a lograrlo. Bien, aquí quiero que observen que en la conceptualización del método científico, o sea, siguiendo el orden de este método, que es esa línea lógica de desarrollo de acciones que utilizamos en ciencia para poder plantear una idea de investigación o un tema de investigación y luego, pues, realizar una serie de procesos hasta llegar a resultados y conclusiones. Si ustedes se fijan en esta conceptualización general, en primer lugar, acá arriba, aquí arriba, vean, nosotros partimos de ideas, por supuesto. Ayer estábamos hablando de eso. Nosotros partimos de ideas, pero previo a las ideas, conocimiento ya hay. Conocimiento ya se ha generado en el mundo y en el mundo científico, particularmente hablando, en el mundo de la biología, ya se ha generado conocimiento. Ya otros han investigado, ya otros se han preguntado y han buscado respuestas a sus preguntas. O sea, eso ya está. No quiere decir que todo esté hecho. Recuerde que no. El conocimiento se construye día a día. Nunca va a dejar de construirse conocimiento en el mundo de la ciencia, jamás, nunca. Eso es algo permanente. Entonces el conocimiento se va construyendo día a día, generación a generación. Las ideas surgen,
surgen los planteamientos, surgen teorías, y los que estudiamos esas teorías, o nosotros que estamos, ustedes que están en este proceso de su preparación, de estudio, de su carrera, ustedes también están estudiando teorías, ustedes están adquiriendo conocimiento de las ciencias biológicas, y en diferentes momentos de esa preparación que ustedes tienen, surgen las ideas. Surgen las ideas de, a mí me gustaría hacer esto, ya que a mí me gusta la biología, o yo estudié biología porque me llamó la atención a un documental, o me llamó la atención algo que vi en la televisión, algo que leí, y tengo yo ideas, tengo inquietudes, tengo preguntas que me gustaría resolver. Entonces las ideas surgen continuamente, y a medida que nosotros tenemos más conocimiento, tenemos más base teórica de lo que estamos aprendiendo y de lo que estamos haciendo, entonces surgen nuevas ideas. Entonces las ideas, esos conceptos que nos formamos en la cabeza sobre lo que queremos hacer, ya vimos ayer que pueden surgir de varios lugares, ¿no? Puede surgir por una experiencia personal, o sea, por inspiración, por por algún interés en particular que usted tenga de un tema, que quiere indagar más, que quiere investigar. Puede surgir por una oportunidad, recuerde, ¿verdad? Una idea para investigar algo, un tema, puede surgir como una oportunidad. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque puede ser que usted, tras haber leído o estudiado algo, algún tema en particular, usted detecte que hay necesidad de aportar más conocimiento a ese tema. Y entonces surge la oportunidad y surge el deseo, la motivación suya para indagar en ese tema, y de forma sistematizada usted puede aportar conocimientos. Las ideas de investigación también pueden surgir por necesidad de resolver un problema en particular, como ayer lo decíamos, o puede surgir por la necesidad de cubrir un hueco de información o un hueco de conocimiento, ¿verdad? Ejemplo, vamos a dar un ejemplo ahorita. Me voy a ir, a ver, déjenme ver. Vamos a ver si tengo aquí la... Ah, ok, ya recordé. Un ejemplo de cómo una idea de investigación surge, por ejemplo, de una necesidad de información. Vean, este es un artículo, me dicen si lo están viendo. O sea, este es un artículo científico escrito por dos científicos reconocidos. Rolando Teruel, aquí están los nombres más abajo, Rolando Teruel y Scott Stotwell. Estos son, uno de ellos es cubano, Teruel es cubano, y el otro es norteamericano. Estos son dos investigadores con experiencia. Sin embargo, vean este artículo publicado en esta revista ibérica de aracnología. Miren, una revista especializada en el tema de aracnología, ¿verdad? El estudio de ácaros, de arañas, etcétera. Perdón, de arañas, escorpiones, ácaros no, ácaros no, es otra rama de la biología que se llama acarología. Bien, entonces, en esta revista ellos publican este artículo, una revisión de la fauna de escorpiones o de los escorpiones de Honduras, con descripción de una nueva especie. Entonces, vea que esto es un ejemplo de cómo una investigación surge a partir de la necesidad de llenar un hueco de conocimiento. O sea, no hay información sobre ese tema, y alguien nacional o internacional, alguien de dentro o de fuera del país, toma la iniciativa, hace una revisión de la literatura, a ver qué hay, ¿verdad? Porque eso realmente es lo primero que uno tiene que hacer. O sea, a uno le surge la idea, pero luego de eso tiene que buscar información sobre el tema. Entonces, ellos seguramente se dedicaron un tiempo indeterminado, no sé cuánto tiempo se detuvieron ellos a buscar información sobre las especies de escorpiones que hay en Honduras.
vieron que había un hueco de conocimiento, había un hueco que llenar ahí porque no había información, porque realmente no había, publicada por lo menos en una revista internacional, no había. En ese año, esto fue como en el 98, creo. Y entonces ellos se dedican a realizar esa investigación. Esto llena realmente, esto llena un hueco de conocimiento que no teníamos. ¿Por qué? Porque nadie había publicado para Honduras una revisión de las especies de escorpiones que hay en el país. Nadie lo había hecho. Tuvieron que hacer estas dos personas que son de fuera. Estas personas son de fuera. Entonces, solo les voy a mostrar que, bueno, ahí está la estructura del artículo. En algún momento hablan de la sistemática, de la taxonomía, de las familias que encontraron, de los géneros que encontraron, de las especies que encontraron. Hacen algunas mediciones como para tener datos cuantitativos de esas especies que pudieron encontrar para luego publicar estos datos. Ya miren, aquí está una descripción de cada especie que ellos encontraron. En algún momento más abajo, lo que todos queremos ver, ¿verdad? Lo que todo biólogo se emociona por ver cuando hay conocimiento que se acaba de generar sobre un tema en particular. Vea, visualmente aquí vemos las especies que ellos encontraron y que describieron en este mismo artículo. Miren qué interesante. Mire. Mediciones, merística todavía, ¿verdad? Cuadros en donde detallan variables que ellos contemplaron en su metodología y que era pertinente publicarla. ¿Por qué? ¿Por qué se publican esos datos numéricos? Vamos a ir hablando de eso. En estas investigaciones en biología que prácticamente todas tienen un enfoque cuantitativo, generar datos que tengan una magnitud numérica y puedan ser analizados estadísticamente. ¿Por qué esa necesidad de hacer esto en este enfoque de investigación cuantitativa? Bueno, porque una de las razones de este enfoque de investigación cuantitativa es que otra persona u otras personas puedan replicar su metodología y al obtener resultados puedan comparar esos resultados que ellos obtienen con los que usted obtuvo y validar de esa forma la metodología utilizada. Así es como se validan las metodologías que se plantean para un trabajo de investigación. Entonces, vean, por aquí más abajo igual, hay más merística, más datos numéricos, más descripciones. Y vea, el trabajo del biólogo que nunca va a dejar de existir. La descripción, si encuentra una nueva especie, usted tiene que hacer una descripción morfológica, una descripción anatómica, si es posible, histológica, e incluso una descripción comparativa con otras especies parecidas encontradas en, por ejemplo, museos de investigación o en laboratorios especializados que tengan colecciones del organismo que usted está comparando y, por supuesto, distribución geográfica de los puntos en donde se hicieron las colectas, los muestreos, las capturas de los organismos para poder tener una idea espacial y temporal de dónde y en qué momento se pueden encontrar las especies. Entonces, vea, esto es un ejemplo, luego termina obviamente. Y fíjense que en este artículo interesante, ellos, por ese hueco de información que no había sobre las especies, proveen inclusive una clasificación taxonómica, una clave taxonómica para llegar a especie, ¿verdad? Una clave taxonómica de especie. Basados tanto en el material que ellos revisan seguramente para comparar lo que ellos encuentran con las especies conocidas y si hay algo nuevo, y también con el material que ellos colectan, ¿verdad? Con los individuos que ellos colectan. Entonces también aquí se provee una clave taxonómica. No todos los artículos contienen estas claves. Casi siempre si es una descripción de una nueva especie, como bien lo dice el tema, ¿verdad? Con la descripción de una nueva especie,
Casi siempre que eso pasa, entonces sí, hay una descripción muy detallada de la especie encontrada, descubierta, y hay casi siempre también claves taxonómicas que se proveen en estos artículos para lograr pues facilitar mejor a los pares, ¿verdad? Voy a usar este término muy seguido, para facilitar a los pares en ciencia, en biología, la identificación de esas especies en nuestro país, ¿verdad? En nuestro territorio, ya que aquí fueron encontrados. Cuando hablamos de pares, nos estamos refiriendo a, pues, a otros biólogos o a otros especialistas con conocimientos en ese tema que o tienen más experiencia que nosotros o tienen igualmente la experiencia que nosotros tenemos y que son capaces de evaluar nuestro trabajo y validar nuestra metodología, ¿verdad? Bien, quiero de momento, vamos a seguir. Hay una presentación que quiero que tengamos, pero de momento quisiera, si alguien tiene un comentario o pregunta, la puede hacer ahorita sobre esto que acabamos de mostrar. Para que no vayan quedando dudas, o sea, por pequeñas que sean, no quiero que vayan quedando dudas. Entonces, alguien que tenga algún comentario o pregunta, lo puede hacer en este momento, siempre levantando la mano para, bueno, cederle la palabra, ¿verdad? A ver, ¿alguien? Si no hay preguntas, yo continúo, no hay ningún problema. O si no hay algún comentario, yo continúo. Esto es una sesión en donde tanto ustedes como yo nos retroalimentamos, ¿verdad? Así debe de ser. Yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí. Yo escucho sus inquietudes, trato de resolverlas o trato de darle orientación, ¿verdad? Porque recuerde que realmente en la universidad los docentes o los tutores o los facilitadores, como comúnmente se nos llama también, somos más una guía, somos más un asesor realmente, que lo encamina a usted para que el conocimiento usted lo consiga. Eh, y esa asesoría que uno les da es más como facilitarles el conocimiento en la experiencia que nosotros tenemos, ¿verdad? Bien, si no hay nada, entonces continúo. Vamos a ver, voy a revisar nada más la lista. Sí, no, ok. Bien, entonces, volvamos con lo que hoy queríamos desarrollar. Esto nada más era un ejemplo. Entonces, veamos acá. Entonces, estamos hablando de conceptualización de ideas, ¿verdad? Formular ideas. Luego dice vienen hipótesis, pero antes de las hipótesis, sigamos con el tema de cómo llego yo al tema que quiero investigar, cómo desarrollo yo mi idea de investigación para lograr tener al final un tema. Bueno, hagamos un ejercicio, pues. Hagamos un ejercicio. Vean estas dos imágenes. Se las voy a poner más grandes. Entonces, en base a estas imágenes que usted observa, piense en qué investigación científica podría realizar en cada una de esas zonas. Les voy a dar un minuto para que la vean. Vaya, la primera. Voy a dar un minuto para que la vean. Y piense individualmente, cada quien. Ok, entonces, quiero que algunos, si quieren,
Me digan qué idea pensaron. Al ver esa imagen, al visualizarse en ese lugar, en ese ambiente natural, que pareciera estar intervenido por el hombre, ¿qué idea de investigación se les ocurrió? ¿Qué temas se les ocurrió plantear como para investigar? Ahí, en ese lugar, en esa imagen que están viendo. A ver, quiero comentarios. No Podría ser quiero... Ajá. la causa de la muerte de especies vegetales en esa zona, si será alguna causa natural o si será por la intervención del hombre. Ok, está bien. Está bien. Origen de desaparición o de extinción de especies vegetales en la zona. Ajá. ¿Por qué se le ocurrió eso, compañera? Porque pues lo que llama la atención de la imagen es un árbol que está seco, ¿no? Y vemos que hay, de hecho, escasez, parece como un territorio como bien árido, o y que hay especies que están muriendo. Entonces, lo primero que me pregunto es por qué están muriendo especies ahí, por qué ese árbol está seco. Ok, está bien. Ok, ¿otra idea? Está muy bien, compañera. A ver, otra idea. ¿Qué se le ocurrió a alguien más? No quiero gente callada en este curso, porque este es un curso en el que estamos construyendo experiencias que nos ayudan a mejorar nuestra capacidad y habilidad para describir y plantear problemas, ¿verdad? Para investigar. A ver, todas las ideas son buenas. ¿Alguien más? Están levantando la mano en el Teams. Ah, ok, sí, perdón. Es que yo estaba queriendo... Jorge, a ver, Jorge. Sí, bueno, lo único que a mí se me viene a la mente sería saber las especies de animales que viven en esta zona y tratar de averiguar cómo, si esto es causado por mano del hombre, cómo se ven afectadas por esto o de igual forma si es por causa natural. Ok, Jorge. ¿Alguien más? Yo, licenciado. ¿Quién? Miguel, ¿cómo es que se Sí, llama? Miguel, Miguel, ¿verdad? sí. Dele, Miguel. Yo al ver esa fotografía pensaría en idear un programa para lo que viene siendo la recuperación de los suelos. Ok. Pareciera, ¿verdad? Que hay una intervención humana ahí. Sí, Pareciera. Ok, Miguel. Excelente. Ahora, yo les voy a dar una recomendación. Ya que los biólogos estudiamos el mundo físico, no solamente los seres vivos. Excelente, Miguel, lo que acaba de decir, porque esto ayuda a reforzar lo que les quiero decir. El mundo físico está compuesto por la biocenosis y el biotopo, ¿verdad? Biocenosis, todos aquellos factores bióticos, los seres vivos, las comunidades de especies que viven en un ecosistema. Y el biotopo, el ambiente físico, ¿verdad? El suelo, el agua, el aire, la temperatura, la humedad, los minerales en el suelo, las formaciones rocosas, ¿verdad? El biólogo estudia el mundo físico, todo lo estudiamos. No nos especializamos en geología, pero tenemos que saber algo de geología. No nos especializamos en suelos, la mayoría, pero hay biólogos especialistas en suelo. Entonces, nosotros estudiamos todo, no solamente los seres vivos, porque recuerden que los seres vivos interactúan con el medio físico, viven en un medio físico, obtienen del medio físico los recursos vitales, los recursos que necesitan para vivir, los obtienen del medio físico. Entonces, una recomendación, siempre que usted vea una imagen de un lugar, la primera pregunta que se debe de hacer usted como biólogo debería de ser, ¿en qué ecosistema estoy viendo yo esta imagen?
¿Qué ecosistema es? Probablemente, en base a lo que puedo ver, ¿verdad? Eso es lo que usted tiene que preguntarse primero. Por lo visto, ese lugar, por la vegetación que yo veo y por la orografía del fondo, me parece que eso es un bosque seco, que eso es un ecosistema de bosque seco. Una vez que usted en su mente ya más o menos pensó y se ubicó en un ambiente natural, en un ecosistema, de acuerdo a la evidencia que usted tiene en esa imagen, una vez que usted se ubicó, es muchísimo más fácil plantearse ideas o preguntarse cosas. Porque, por ejemplo, sabemos muy bien que los bosques secos en Honduras, en el mundo en general, pero en Honduras, ya que estamos situados en nuestro país, ya sabemos que los bosques secos en Honduras son ecosistemas ricos en especies endémicas, tanto de plantas como de animales o incluso de otros organismos, de otros grupos, como por ejemplo hongos, podría ser. Helechos podría ser, algunos helechos que crecen en ambientes secos, parece mentira, pero sí. Entonces, primero ubíquese en el ambiente, en el ecosistema que está viendo, primero. De ahí le van a surgir un montón de ideas. ¿Por qué? Porque entonces usted está como más centrado en qué condiciones generales usted está observando. Entonces, recuerde, vea una imagen de un lugar, pregúntese primero qué tipo de ecosistema estoy viendo. Puede ser que sea un ecosistema mixto, ¿verdad? No necesariamente solo, en este caso, un bosque seco. Puede ser un ecosistema mixto que más adelante, más arriba, más alto, usted empiece a ver un bosque de pino, ¿verdad? Entonces, ubíquese primero en el ecosistema. Ahora, otra cosa. Siempre vayamos de lo general a lo específico en nuestra cabeza, en nuestra mente. Repito, siempre vayamos de lo general a lo específico. Utilicemos, y esto lo voy a explicar también, no se preocupen, y usted lo puede leer en el libro igual, utilicemos el método deductivo, que precisamente es el que se usa en la investigación cuantitativa. Usemos el método deductivo, que es aquel en que las preguntas van desde la observación del universo, del todo, hasta las partes. O sea, vamos de lo general a lo específico. Entonces, teniendo eso en mente, si vamos de lo general a lo específico, ubiquémonos en lo más general, en qué ecosistema estoy. Esa es una recomendación, pero sus ideas están bien. Ahora, otra fotografía, con esa misma idea, le doy un minuto. Bien, entonces lo mismo, ¿verdad? La misma dinámica. Díganme qué ideas de investigación plantearía usted o se les ocurrió en un minuto. Ojo que eso es en un minuto, ¿verdad? Claro que las ideas surgen no en un tiempo determinado, pero como ejercicio mental es bueno. A ver, voy a revisar a ver si alguien está levantando la mano porque no veo. A ver. Ideas, a ver, ideas. Adriana, dígame, Adriana. Podría ser el impacto ambiental de la deforestación de esa zona. Sí, eso se ve bastante evidente, ¿verdad? Sí, sí, sí.
¿Quién más? A ver. Jorge Miguel. No sé si se verla o analizar la calidad de agua que existe en esa naciente. Sí, claro. En realidad las ideas, todas las ideas parten parten de inquietudes o parten de necesidades o parten de oportunidades. Fíjense que es interesante que lo que ustedes están diciendo refuerza lo que mencionamos sobre de dónde nos surge la idea de esa investigación. Pareciera que sus planteamientos en este momento surgen de la oportunidad, porque estamos observando un lugar en donde hay una evidente fragmentación y donde hay una fuente de agua con ciertas características. Entonces, pareciera que cuando vemos estas características orográficas y ambientales en esa fotografía, nos surge la idea y decimos, ah, aquí podría investigarse tal o cual tema. Entonces, aparentemente, esas ideas que ustedes están planteando ahorita surgen de la oportunidad que se tiene al ver esas imágenes, al ver esa situación ahí planteada. ¿Quién más está levantando la mano? Nolia, dígame, Nolia. El efecto de la cantidad de agua en determinada zona. Ok. Bien, entonces está bien. Muchas gracias, Nolia, y a todos. Entonces, vean ustedes cómo la idea que puede surgir en nuestra mente para plantear un tema de investigación es muy variada, son muy variadas y dependen de muchos factores. Las ideas son importantes porque muchas de esas ideas que tenemos las vamos a descartar. Entre más información tengamos del evento o del fenómeno o del suceso o del objeto que queremos estudiar, habrá ideas que van a irse depurando, se van a ir puliendo, como decimos comúnmente, o algunas ideas que nos surgen las vamos a eliminar, porque entre más conocimiento tengamos, más información tengamos de ese fenómeno, de ese objeto o de esa situación o de ese ambiente, en este caso, habrá ideas que tendremos que descartar porque analizamos que no serían como factibles, ¿no? Entonces, la idea es importante. Bien, entonces continuemos porque esto era un ejercicio, nada más. Vamos a continuar con esto. Entonces, determinamos el problema. Buscamos un problema o una situación que investigar. Entonces, nos hacemos preguntas o debemos hacer estas preguntas. No sé si lo ven bien. Sí, ¿verdad? ¿Lo ven bien? Hola, ¿lo ven bien? Sí, 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 dale. Perfecto. Entonces, nos debemos de hacer la siguiente pregunta. ¿Qué podemos investigar? ¿Será factible, como les estaba mencionando? ¿Será factible y viable la investigación que deseo hacer o que me he planteado en base a la idea que me surgió? ¿Qué metodología puedo aplicar para abordar el problema o la situación o el objeto de estudio? ¿Qué metodología? ¿Qué pasos tengo que seguir? ¿Qué criterios tengo que usar? ¿Qué variables voy a usar? ¿Para qué? Para lograr mis objetivos de investigación. Otra pregunta muy importante y realista que tengo que tener. ¿Estoy preparado para realizarla? ¿A qué se refiere esta pregunta? ¿Estoy preparado para realizar la investigación? ¿Tengo la información suficiente? ¿Tengo tengo los datos suficientes para abordar el tema, para investigar este tema? ¿Conozco lo suficiente de ese tema para poder plantearme una investigación al respecto? ¿Verdad? Esto es importante porque cuando uno se plantea una idea, debe de investigar primero, debe de buscar la teoría, debe de buscar la fundamentación, los antecedentes que rodean al fenómeno o que rodean al objeto que quiero estudiar, al organismo que quiero estudiar, si se quiere estudiar un organismo en particular,
o al ecosistema que quiero estudiar, si eso es lo que quiero estudiar, debo de buscar los antecedentes que existen, la información que existe, que hicieron otros ya en ese tema, y ver si puedo realizarlo, si es factible, si es viable, ¿verdad? Si tengo el tiempo de hacerlo, si las circunstancias son las adecuadas, si el lugar es el adecuado, etc. Será importante para la salud del pueblo, por ejemplo, algunas de estas ideas que van a aparecer aquí, o preguntas o situaciones que van a aparecer aquí, están planteadas desde el punto de vista de la salud, porque en mi caso particular, yo soy un biólogo que se especializó en enfermedades comunes a animales y a humanos. Entonces yo siempre estoy viendo desde mi óptica como biólogo que estudia las enfermedades. Entonces siempre estoy como con la óptica de la salud. Entonces por eso siempre van a ver ahí esas preguntas. Entonces esa pregunta surge yo cuando estaba construyendo las preguntas, surge porque yo como investigador tengo inquietudes. Ustedes individualmente también van a tener inquietudes personales por su experiencia, por la persona que son cada quien, ¿verdad? Por lo que sabe, por sus ¿cómo se dice? Por sus intereses personales, etcétera. Siempre van a surgir preguntas así. Entonces, ¿es importante para la salud? Yo me pregunto eso. Yo es una pregunta que siempre me hago, ¿verdad? Yo, por mis intereses. Las fuentes de ideas, entonces, observación no sistemática, una observación casual. Entonces, la observación no sistematizada, no sistemática, puede ser una fuente de idea, una observación casual. Usted anduvo, por ejemplo, en un área protegida, en un parque nacional, o simplemente caminaba por la calle o salía de la universidad y observa algo en el entorno y le surge una idea en el momento, ya sea por lo que vio, por lo que escuchó, por lo que sintió, etcétera. Eso es una observación no sistemática. Usted, su atención en ese momento, en ese lugar en particular, en ese espacio en particular, a usted le surgió la idea porque estaba sensible a observarlo, a verlo, observarlo, a sentir, etcétera, y eso le hizo que surgiera una idea. Ahora, la observación sistemática, que, como dice ahí, también incluye observaciones personales planificadas cuidadosamente o planeadas cuidadosamente, investigación de reportes publicados o la propia investigación previa a la no hecha. O sea, algo que ya se hizo, que inclusive quizás algo que usted ya hizo, y al momento de estar realizando ese trabajo, a usted le surge otra idea que puede estar directamente relacionada a lo que ya hizo o puede que complemente más bien o aporte nuevos datos a lo que usted ya hizo. Entonces, observaciones sistemáticas, ¿verdad? Son observaciones continuas que usted realiza sobre un fenómeno, sobre un hecho, sobre un grupo, un organismo, un sistema, etc. Una observación sistemática. La idea puede surgir de la teoría, ¿verdad? Como decíamos antes, la necesidad de solventar un problema práctico. Al leer, al documentarse usted en la teoría, se da cuenta de que hay necesidades de resolver problemas o hay necesidades de conocimiento que deben de cubrirse. Otra fuente de idea importante es la práctica, ¿verdad? La necesidad de solventar un problema práctico, ¿verdad? Entonces, esto nada más son algunas, no es que son todas las fuentes de ideas, ¿verdad? Solamente estamos mencionando algunos ejemplos. En investigación cuantitativa, casi siempre, como les digo, vamos a partir de lo general a lo específico, ¿verdad? Vamos a ir entendiendo mejor a medida que hagamos más ejercicios. El área problema. El área problema también hay que considerarlo para poder plantear un tema de investigación. ¿Qué es el área problema? Bueno, si el fenómeno que usted está observando es un bosque seco, como la imagen que estábamos viendo allá,
Entonces usted tiene que delimitar si su idea encaja en un área de conocimiento específica, por ejemplo, en el manejo de especies endémicas, por ejemplo, el área de estudio de las especies endémicas, el endemismo, ¿verdad? Un ejemplo. Si usted está en la otra fotografía donde aparece el bosque fragmentado, entonces usted podría pensar en el área de estudio de la fragmentación de bosques o podría pensar en el área de estudio de, ¿cómo se llama? La contaminación de las aguas naturales, etcétera, ¿no? Usted tiene que delimitar el área de estudio, el área problema. Y también el área problema se refiere no solamente al aspecto de desde qué óptica lo voy a enfocar o desde qué conjunto de conocimientos sistemáticos, como los que acabamos de mencionar, yo voy a abordar el tema de investigación, sino también el área tiene que ver con, como dice ahí, varios o muchos problemas relacionados entre sí por algo en común, ¿verdad? Usted tiene que pensar en qué otros aspectos problemáticos o qué otros aspectos de ese ambiente, de ese organismo, de ese grupo que quiero estudiar, de ese fenómeno que quiero estudiar, tiene que pensar cómo ese fenómeno se relaciona con distintas situaciones y preguntarse qué tienen en común estas situaciones con el fenómeno a estudiar y con el tema que yo quiero investigar, ¿verdad? Algunos criterios para seleccionar el problema a investigar es la factibilidad. ¿Tengo el tiempo para hacerlo? ¿Hay tiempo para hacerlo? ¿Tengo los recursos para hacerlo? ¿Tengo ya una metodología más o menos armada o una metodología que ya está estandarizada, que ya está probada, que funciona, que obtiene resultados? Esos son criterios de factibilidad, ¿verdad? La factibilidad es importante. ¿Tengo tiempo? ¿Tengo los recursos? ¿Puedo hacerlo? ¿Sé cómo hacerlo? Eso, ojo, sé cómo hacerlo. Es decir, ya estudié las metodologías en la literatura, por ejemplo, ya pregunté a especialistas, ya hablé con especialistas, ya tengo una idea, por lo menos inicial, de qué método tengo que utilizar yo para abordar el problema o el tema de investigación, sí o no. Y si no, entonces tiene que continuar preparándose para que sus circunstancias se lo permitan. Otro criterio es la viabilidad o aceptabilidad política. Hablamos de viabilidad, o sea, ¿es viable el abordaje de esa investigación? Debido a que, por ejemplo, el problema o la situación requiere una respuesta pronta, requiere un abordaje inmediato, es pertinente, es pertinente o viable desde el punto de vista del ambiente social, va a resolver situaciones que afectan a las personas, que afectan a la sociedad, o va a aportar suficientes datos para mejorar ciertas condiciones, ¿verdad? Eso es algo necesario. Lo de la aceptabilidad política tiene más que ver, por ejemplo, con investigaciones en el área biomédica, en donde muchas veces los sujetos de investigación incluyen personas y en donde usted no puede ir, por ejemplo, a tomar muestras de sangre o de fluidos o de piel o biopsias de algún tejido del cuerpo de la persona sin haber tenido un proceso de validación, de consentimiento informado con las personas, que sea un proceso legal, ¿verdad? Que haya pasado por una revisión de un comité de ética, etcétera. Tiene más que ver con eso en el aspecto de la investigación biomédica, ¿verdad? Que incluye muchas veces a humanos, personas como sujetos de estudio. Entonces, a veces hay investigaciones planteadas
por ejemplo, abordar el tema de una enfermedad como, por ejemplo, leishmaniasis, que debido a que la metodología no está bien planteada, una vez que usted presenta sus documentos a un comité de ética, porque todas las investigaciones en biomédica, en el área biomédica, que incluyen toma de muestras de seres humanos, tienen que pasar primero por un comité de ética de investigación, que se lo aprueba, que ve que su metodología está estandarizada y está validada de tal manera que su investigación no va a provocar un daño a las personas, porque eso no se va a permitir. Eso tiene que ver más con la aceptabilidad política, ¿verdad? Está basado también en legislación, en ley. Ok. La relevancia, otro criterio, relevancia o pertinencia. Es decir, lo que yo haga, lo que yo quiero hacer, ¿es relevante? O sea, ¿es importante? ¿Va a resolver un problema realmente? ¿En qué medida lo va a resolver? ¿O va a aportar información que ayude a resolver el problema? ¿O va a llenar un hueco realmente de información que va a ser útil para otros? ¿O para continuar con una línea de investigación sobre el mismo tema? Relevancia. ¿Es importante? ¿Es pertinente? ¿Saben por qué uno debe de estudiar este criterio? Porque es que resulta que muchas veces confundimos la ciencia pura con la ciencia aplicada. Miren, si ustedes me preguntan a mí si yo creo en ciencia pura y ciencia aplicada, obviamente sí creo. Sí hay ciencia pura y hay ciencia aplicada, pero al fin y al cabo, si usted mete en un saco a la ciencia pura y a la ciencia aplicada, ¿qué es lo que va a obtener en común? Que ambas son ciencia. Entonces la ciencia es ciencia, no importando que sea pura o aplicada. El conocimiento generado siempre va a servir, siempre va a ser útil. Sin embargo, en los tiempos en los que vivimos, en los que hay demasiados problemas ambientales, y nos vamos a centrar en el ambiente porque somos especialistas en el ambiente, o debemos serlo, nos debemos de preparar para eso, en este momento del mundo en el que vivimos, con tanto problema ambiental, si yo hago el esfuerzo de plantear un tema de investigación que es susceptible de ser financiado, por ejemplo, porque fíjense que lo más importante al final no es tanto la publicación, o sea, sí es importante la publicación, porque es la forma como usted a la comunidad científica les dice: hicimos este trabajo, investigamos este tema, estamos investigando este tema y estos son nuestros resultados. Y lo comparte y así es como la ciencia crece, cuando los resultados de investigación se publican. Pero realmente lo que les quiero decir es que al fin y al cabo no es tanto la publicación en sí lo que importa, es la utilidad de ese conocimiento, es la utilidad de esa información, es la utilidad de esos resultados. La utilidad, o sea, cómo puede servir ese nuevo conocimiento a resolver problemas. Realmente eso debería de ser lo principal que deberíamos de tomar en cuenta y tener en mente cuando estamos investigando algo. Es qué voy a resolver o qué conocimiento voy a aportar que va a ser útil, relevante. Y no solamente pensar relevante a largo plazo, como es comúnmente los resultados de investigación de la ciencia pura, ¿verdad? Por ejemplo, si usted está investigando en una especie de organismo unicelular, si usted está investigando cuántos cilios hay y por qué hay esa cantidad de cilios en la superficie del cuerpo celular, eso es un conocimiento que tal vez no exista, pero ¿qué tan relevante puede ser en la práctica? O sea, ¿le está aportando conocimientos a la ciencia? Significativamente, claro que sí. ¿Tiene importancia? Sí. ¿Llena un vacío de información? Si no existía, claro que sí. Pero hay que preguntarse, ¿eso de qué manera se aplica a la vida diaria? ¿Qué problema resuelve de la vida diaria? O sea, debemos de más bien concentrarnos en problemas que deban resolverse y que nosotros podamos abordar, ¿verdad? Eso debería ser mejor. ¿Es válido estudiar ciencia pura y dar resultados en ciencia pura? Sí, claro que sí, por supuesto. Pero hay que mezclarlo también con la ciencia aplicada. ¿Cómo puedo yo utilizar ese conocimiento para resolver un problema específico? O cómo aporto información que ayude a una cierta situación ambiental. Otro criterio, evitar duplicidad. No hacer exactamente lo mismo que otro hizo.
Usted puede aplicar las metodologías o una mezcla de metodologías que otros hicieron sobre algún tema parecido, pero trate de ser usted inédito, trate de ser usted único, trate de plantear una investigación que sea relevante y que sea original. No es necesario hacer duplicidad, o sea, ya hay mucha duplicidad en el mundo de la ciencia. O sea, hay muchos que se dedican a publicar, pero lo que publican es básicamente lo mismo que otros ya hicieron. Entonces, no, evitemos eso, evitemos copiar a otros, no. Utilicemos los criterios que otro utilizó, pero adecuémoslos a nuestra realidad, ¿verdad? No estemos copiando todo de otra gente, de otros investigadores. No lo hagamos, porque no, hay que evitar eso. Costo-efectividad. El criterio de lo que quiero hacer o lo que voy a hacer, lo que voy a investigar, es costoso, pero al final va a valer la pena. Va a llevar trabajo, va a llevar tiempo, pero va a valer la pena. Va a tener resultados. Yo creo, por mi hipótesis o por mis hipótesis, yo creo que los resultados realmente van a ser efectivos, van a poder sumarle al conocimiento científico, ¿verdad? No importa que lleve mucho tiempo, que sea demasiado costoso. Muchas veces caemos en ese error. Les voy a poner un ejemplo. Yo quise iniciar un laboratorio de investigación aquí en la universidad, un laboratorio de investigaciones en vectores de enfermedades, ¿verdad? Utilizando específicamente mosquitos. Entonces yo quería tener un insectario más un laboratorio de investigación de enfermedades transmitidas por vectores mosquitos. Hice el planteamiento a la rectoría. Hice toda la documentación, toda la investigación necesaria, todo lo que necesitaría para construir de cero, ¿verdad? Construir de cero y el equipo que se necesitaría, las personas que tendrían que trabajar ahí, lo que tendríamos que hacer, ¿verdad? Los procedimientos estandarizados de trabajo en el laboratorio, etcétera, todo, con presupuesto y todo. Se presentó a rectoría, la rectoría lo aprobó, era más o menos unos 2 millones, era poco realmente, hace como 5 años, 6 años, eran unos 2 millones. ¿Qué pasó? ¿Era costoso? Pues algo costoso, no tanto. Luego, aquí en la parte burocrática, ¿no? de finanzas en la universidad, al final no dieron el dinero, no desenvolvieron el dinero. Lo que les quiero decir es lo siguiente. Muchas veces, a veces uno no plantea su investigación porque cree y piensa, no es que no me van a dar dinero para hacerlo, no es que es muy caro porque el equipo que tengo que comprar, yo tenía que comprar, por ejemplo, les estoy hablando de mi experiencia, yo tenía que comprar lo que se conoce como cámara climatizada. Una cámara climatizada es un aparato que es del tamaño más o menos de una refrigeradora grande, en donde usted mete las larvas de mosquito y en donde en esa cámara climatizada las larvas pueden crecer a una temperatura constante, a un fotoperíodo constante y a una humedad relativa constante. Se puede regular esos 3 factores ambientales que son básicos para el crecimiento de un insecto. Temperatura, humedad y fotoperíodo. ¿Cuánto cuesta una cámara climatizada? Unos $100,000 más o menos. Entonces, a veces uno se detiene y dice, no, pero es que esto es muy costoso, no me lo van a aceptar, no me van a dar dinero por esto, que esto cuesta mucho. No, no haga eso. No comete ese error. Usted plantéelo. Usted siempre busque el máximo. Usted siempre busque el mejor equipo. Usted siempre busque el mejor material. Cuando le pidan una cotización de materiales, equipo que usted necesita para la investigación, plantee lo más caro, plantee lo mejor. No se preocupe por eso. Cuando haga eso, tenga en mente algo. Yo estoy planteando algo caro, una investigación que va a salir cara, pero piense en los beneficios. Piense y dígase a usted mismo, es que aunque todo esto que está comprando se va a hacer carísimo, yo voy a aplicar una metodología validada, una metodología estandarizada, correcta, y lo voy a hacer bien. Eso es lo que se tiene que hacer. Decirse, yo lo voy a hacer bien, de tal manera que los resultados al final sean efectivos. ¿Valió la pena el esfuerzo, el trabajo? Claro, usted tiene que decirse eso y hacerlo. No solo decirlo, hacerlo.
Otro criterio, aplicaciones de resultados y recomendaciones. Lo mismo, ¿verdad? Que esos resultados y que las recomendaciones que usted dé al final sirvan para algo, sirvan para resolver algo, una problemática o para mejorar condiciones. Por ejemplo, en biología necesitamos muchos laboratorios nuevos aquí en biología, con equipo de última generación. Si planteamos investigaciones que dejan como resultado un equipo nuevo, porque al final de la investigación puede ser que usted deje ese material aquí en la escuela, por ejemplo, eso es un ejemplo nada más. Usted está sumándole a la escuela, usted está sumando el equipo, le está sumando materiales importantes, le está sumando experiencia, le está sumando a la facultad también de ciencias, ¿verdad? O sea, hay que pensar en eso, en las aplicaciones. Los criterios también, la urgencia de los datos. Si es algo que se necesita ya, por ejemplo, el caso del COVID, cuando comenzó el COVID no se sabía nada del COVID. O sea, había urgencia de investigar a ese nuevo agente infeccioso. Había que investigarlo ya. Y tomaron la iniciativa muchos países y gastaron una platada. Pero, ¿qué se obtuvo al final? Una vacuna efectiva. Por ejemplo, se sigue investigando el COVID. Pero eso es una urgencia. Era urgente abordar ese tema porque era algo que nos estaba matando. Nos puede matar, de hecho, sigue, continúa. Consideraciones éticas. Esto tiene que ver también con investigaciones que tienen que ver con personas, daños a personas y daños a animales. Si usted va a utilizar, por ejemplo, animales en su investigación, usted tiene que considerar los daños, los beneficios de utilizar esos animales como objetos de estudio o como objetos de pruebas y considerar que hay límites, que usted no puede hacer todo porque usted no es Dios y hay límites éticos que ya están escritos. Eso no se lo inventó nadie, eso ya está escrito. O sea, eso, en las consideraciones éticas de la investigación biomédica ya están escritas. Usted solamente tiene que aplicarlas en su investigación. Si es que su investigación tiene que ver con el uso de animales o toma de muestras en personas. También otro criterio son los intereses, las motivaciones y la competencia del investigador. El interés del investigador. Ese tema yo lo quiero investigar porque a mí me interesa, es mi pasión, es lo que yo quiero hacer. Si usted tiene interés en algo, lo hace bien y está motivado. Y si tiene las competencias de hacerlo. A veces uno no tiene las competencias para hacer algo. Yo no puedo irme a meter, por ejemplo, a la reserva marina que hay allá en las Islas de la Bahía y decirme, yo voy a ir a hacer una investigación sobre mamíferos que llegan y quedan varados en las playas. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque me hacen falta ciertas competencias para poder abordar esa temática. ¿Es de mi interés? Sí, me interesa mucho. Me interesa muchísimo estudiar cuál es la razón de algunos varamientos de mamíferos en playas, ¿verdad? Delfines, ballenas, etcétera. Me interesa sobremanera, pero sé que no tengo las competencias en este momento. Tengo que cubrir ese vacío que yo tengo en mis competencias para poder luego abordar ese tema. También uno tiene que estar consciente de eso. Bueno, son las 11, o sea, ya terminamos. No la terminamos. Vamos a hacer algo y esto sí es claro. Yo voy a terminar esta presentación con un video y yo se los voy a subir porque también necesito terminar con la idea que tenía ayer. Pero como les digo, yo he venido construyendo las diapositivas, las he venido construyendo en estos días de esta semana que pasó y estos días de esta semana. Entonces, ya casi que los tengo, lo que ya quiero que ustedes vayan leyendo ya, desde mañana, pasado y el fin de semana. ¿Verdad? Porque ya el sábado tenemos una actividad. Les voy a comunicar más tarde cómo estamos con eso, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a dejarlo ahí. Espero que haya sido de interés y haya sido útil esta información en este momento, ¿verdad? Que vamos a seguir desminuzando. Hay mucho que ver. Hay un curso que les voy a gestionar con la universidad aquí, un curso de una herramienta que se llama Citavi, que es una herramienta que se utiliza para gestionar y buscar información en bases de datos y cómo utilizar esa información para su investigación, sus investigaciones y cómo también hacer la referencia bibliográfica correcta de acuerdo a metodologías estandarizadas para bibliografía. Ese curso se los estoy consiguiendo, solo que estoy viendo los tiempos, porque más o menos son unas 6 horas ese curso.
Entonces vamos a ver cómo quedamos con eso de ese curso. Yo les voy a avisar en esta semana y en la siguiente se está preparando eso. Entonces vamos a ver en qué momento se les va a avisar, por lo menos con una semana de anticipación, con 2 semanas de anticipación, para que ustedes puedan aprovechar esa oportunidad. Y tenemos pendiente las charlas con el profesor Walter porque él lastimosamente tiene una emergencia familiar bastante seria. Entonces ahorita no nos puede atender. Nos iba a atender el viernes, pero no va a poder porque tiene una emergencia familiar seria, pero siempre estamos pendientes con él. Él les va a dar mucho conocimiento, mucha experiencia que él tiene. Yo sé que esto les va a servir sobremanera. Así que, bueno, lo dejamos ahí. Mañana yo les subo un video para que continúen con esta temática. Igual el viernes. Y les subo estas presentaciones que estoy preparando, que ya casi las termino, que no son largas, son algo cortas, pero bastante puntuales. No sustituye esto la lectura que usted pueda hacer. Recuerde que usted tiene que ser autodidacta y leer. Ahorita es importante el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Sampieri. Esto es como para que usted tenga más claro los temas, ¿verdad? Y usted tenga una base teórica más sólida. Yo le doy resúmenes y le aporto mi experiencia, pero también es necesario que usted busque antecedentes teóricos que ya están ahí, conocimiento que ya está plasmado aquí en los libros o en los documentos que yo le voy a dar igual. Y vamos a hacer unos ejercicios en este laboratorio de esta semana. Vamos a hacer unos ejercicios que van a tener puntaje, así que hay que pendientes más tarde del aviso, de los avisos. Bueno, listo. Si no hay nada más, terminamos ahí. Nos veríamos hasta el lunes, pero mañana y el viernes, no, perdón, nos veríamos el sábado. Yo mañana y el viernes les subo un par de diapositivas y este video de hoy y el video de ayer ya terminado, ¿verdad? Con la parte que hacía falta. Bueno, básicamente, entonces nos veremos. Gracias, Lick. Por nada, Gracias, Lick. saludos. Por nada.